Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Romina Moyano, profesora de Educación Especial, y he vuelto. Y muy contenta de poder continuar, como mencioné en el video anterior, con la serie llamada Familia y Escuela. En el video Influencia social versus influencia familiar, concluíamos que influye más la sociedad que la familia en los niños por varios motivos, pero especialmente a través de la escuela. Dedicaremos este tiempo para intentar aclarar cuál es el rol que le compete a la familia y cuál es el rol de la escuela, quién ha usurpado el lugar del otro y un llamado de atención importante a la familia y a la escuela. Quédate. La educación formal tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones, donde la enseñanza se daba en la casa, como una necesidad para poder preparar a las nuevas generaciones en conocimientos básicos de agricultura, el manejo de herramientas y la transmisión de valores fundamentales. Los primeros profesores eran personas que concentraban y transmitían el conocimiento. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, las primeras escuelas tenían un enfoque práctico, enseñar a leer, escribir y realizar cálculos para ocupar futuros roles administrativos y religiosos. La educación era estricta y basada en la memorización. En la antigua Grecia, el concepto de escuela evolucionó agregando la filosofía a las habilidades básicas. Los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles desempeñaron un papel clave al introducir métodos basados en el diálogo y el razonamiento. Durante la Edad Media, en el siglo V y XV, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia. Las escuelas estaban en monasterios y catedrales. La enseñanza se basaba en la religión y formaban a los futuros sacerdotes, al pueblo y a la nobleza. Pero el aprendizaje en la familia y la tradición oral tenían un papel fuerte en la transmisión del conocimiento y de valores. La Iglesia jugó también un papel clave en preservar el conocimiento. Más adelante surgieron las universidades, donde se enseñaban temas como derecho, medicina, teología, fomentando el debate y el aprendizaje avanzado. En el Renacimiento, la educación se transformó gracias al pensamiento humanista, que promovía el desarrollo tanto intelectual como físico. Se dejó atrás la enseñanza exclusivamente religiosa y se valoró el conocimiento en diversas áreas, como las artes, la ciencia, educación física y humanidades. Se enseñaba basándose en el método socrático que incentivaba el diálogo y la reflexión. Además, gracias al uso de la imprenta se podía acceder a los libros. Las clases se organizaban por edad y nivel, había tutorías, enseñanza de oficios, y la familia jugó un papel fundamental al proporcionar un entorno de apoyo, transmitiendo valores e incentivos que complementaba y fortalecía a la educación formal transmitida en las instituciones educativas. A partir de la Ilustración, la educación se convirtió en una herramienta de transformación social, basada en la razón, en la ciencia y en la igualdad. Se alejó del control de la Iglesia y pasó a formar parte del Estado. Este movimiento quería usar a la educación para transformar a los ciudadanos en racionales y virtuosos. Ya empezamos a ver cómo la escuela empieza a tomar el rol de la educación moral con la excusa de formar a los ciudadanos virtuosos. Y la pregunta es, ¿quién es el que decide qué es lo virtuoso, lo bueno o lo malo? ¿La familia o la escuela? O sea, ya empezamos a ver cómo la familia se desplaza a una formación inicial de los primeros años de vida, dejando en manos de la escuela
los valores. No fue hasta el siglo XIX cuando surgieron los sistemas de educación estatales, gratuitos y obligatorios, con la idea de que todos los niños accedieran al conocimiento independientemente de su origen social. La revolución industrial demandó de las familias más mano de obra y cada vez más capacitada. Asimismo, el sistema educativo debía enfatizar la disciplina, la concentración en tareas repetitivas y el cumplimiento de horarios estrictos. En el siglo XX se acentúan más las ideas de la Ilustración y se entiende que la escuela debe tratar los aspectos emocionales y morales de los alumnos. Y la familia se vio más inmersa en la revolución industrial con la inclusión de la mujer en la vida laboral, altas cargas horarias de trabajo y escuela, comenzando así a sacarle a la familia su rol educativo. Y en el siglo XXI podemos decir que lo perdió definitivamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque los padres de hoy han sido formados o educados en que la escuela es la que es el segundo hogar. La escuela es la que provee sostén emocional y moral. La escuela es la que alimenta y la que enseña. Y pretenden que aún tengan más roles que le pertenecen a la familia, como la educación sexual, la planificación familiar y la construcción de una identidad. Y la escuela, por otro lado, a través de lineamientos curriculares, bajan directrices políticas que van en contra de la educación misma y de la familia. Por ejemplo, en cuanto a la escuela, abandono total de la memorización, el pensamiento lógico y filosófico, la evaluación del alumno y del docente. Podemos ver cómo países que solían tener una buena posición en las pruebas PISA han caído drásticamente al abandonar estos puntos. Incluso algunos en Europa están pensando en revertir este modelo. En Argentina, por ejemplo, se estableció la ESI, que el propio Estado define como la enseñanza y difusión de cuestiones sobre la sexualidad humana, que incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos en materia de sexualidad. Sí, esto abrió las puertas a la implementación de la ideología de género en los currículos. Y en la práctica se le enseña a los niños de 5 años a masturbar, a transversar, a realizar prácticas sexuales, y a los adolescentes y jóvenes se le promociona el aborto como un medio anticonceptivo y enfrenta a la mujer contra el hombre. Entonces, con todo esto, ¿cómo puede una persona formar una familia funcional? No quiero demonizar o decir que la escuela es mala y no sirve, o que todos los profesores son malos. No, yo quiero llamar a la familia a poner atención a estos puntos y poder reflexionar sobre la responsabilidad que le compete y poder así recuperar ese rol moral, emocional y psicológico que le pertenece. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad. La escuela debe recuperar su sentido inicial, que es ser un lugar para aprender. Porque los recursos son limitados y si la escuela tiene que ponerse a cumplir el rol de la familia, le resta a la enseñanza. Y desde el punto de vista de los padres, si queremos que nuestros hijos adquieran herramientas para su futuro, deben educarlos bien en casa y después mandarlos listos para aprender. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es el responsable de la educación moral? No se maten en los comentarios. ¿Qué cambiarían de la escuela hoy? Déjamelo en los comentarios, me gustaría saber tu opinión como padre y cómo lo estás sobrellevando en el día a día en casa. Te leo. No olvides de suscribirte y darme un like que me ayudará a llegar a muchas más familias. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau.